Hola, en este video vamos a continuar con conceptos básicos de programación. Nuevamente tenemos una sesión práctica de la asignatura de Fundamentos de Programación del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero. Este algoritmo lo que resuelve es que obtiene el promedio de calificaciones de un estudiante de primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es un algoritmo muy sencillo. De hecho, es una estructura secuencial. Si se dan cuenta, aquí no hay ni un condicional, tampoco hay ciclos. Una instrucción sigue a la otra desde inicio hasta el fin. Y pues la idea es que a partir de este algoritmo, que está representado mediante diagrama de flujo o bien mediante pseudocódigo, nosotros podamos generar el código en Java. Java Application, Next. Y le va a dar promedio de calificaciones. Vamos a dejar un comentario de varias líneas en donde indiquemos qué hace este programita. Vamos a tener varias líneas dentro del comentario. Voy a mandar este comentario acá arriba en donde nos indica pues qué es lo que hace este programita. Listo. Aquí, calcula. Entonces aquí, como comentamos, tenemos el main y es aquí donde vamos a declarar las variables. Fíjense, podríamos declararlas de tipo float o de tipo doble o de tipo entero. Vamos a declararla de tipo entero porque les quiero mostrar cómo haríamos una conversión de datos, un cast implícito. Entonces vamos a declarar estas variables, cal1. Puedo declarar varias en la misma línea. Muy bien. Que declarar un objeto de la clase Scanner para poder leer desde el teclado. Scanner. Le voy a poner el nombre que yo quiera al objeto. En este caso, el identificador sería in. Es igual a new scanner. Y la entrada estándar. System.in. Listo. Falta importar la clase Scanner. Lo importo. java.util.scanner. Ahora lo hice de manera manual, pero la vez pasada, recuerdan, le di un clic aquí y me permitió el IDE de NetBeans, pues agregarlo. Voy a solicitar la calificación, la primera calificación, y aquí sería proporcione la calificación mate discretas. Dejo un espacio y aquí enseguida voy a leer la calificación 1 es igual a el objeto que sería in, punto, y como voy a leer un entero, pues voy a poner next int, punto y coma. O sea, se va a tener que repetir 6 veces. Realmente esta no es la mejor forma de hacer solucionar este problema. Solamente lo que estamos haciendo es implementar en un lenguaje de programación un algoritmo que ya se encuentra hecho, que es este. Entonces, Fundamentos de Programación se lee en calificación 2. Fíjense, aquí acabo de hacer la modificación. Cálculo diferencial. Y eso se lee en calificación 3. Luego viene ética en calificación 4. Vamos a ver qué más tiene aquí. Calificación de administración, cal 5. Cal 5 y cal 6. Bien, me sobró esta. Vamos a borrarla. Listo. Muy bien. La variable promedio no la he declarado, entonces la tengo que declarar. Normal. La voy a declarar igual, de tipo entera. Prom igual a 0. Este es un programa muy pequeño, pero cuando es un programa de muchas líneas, pues se podría perder
¿Dónde están las declaraciones de variables si las ponemos en cualquier lugar? Por lo general se ponen al inicio del método. Entonces vamos a sacar el promedio y esto se divide entre 6. Oigan, ¿por qué es importante que ponga yo los paréntesis? Fíjense, si yo quitase estos paréntesis, ¿qué pasaría? Prioridad de operadores, nada más haría primero la pura división de calificación, aquí es calificación 6, de calificación 6 entre 6 y luego se lo sumaría a las calificaciones restantes. Entonces, recuerden, vamos a cambiar la prioridad aquí y vamos a hacer primero la sumatoria de las calificaciones y lo dividimos entre 6. Y por último, como ven aquí en el diagrama, tengo que desplegar el promedio. System out, print line, su promedio es, voy a concatenar con el operador de suma y voy a ponerle el identificador de la variable prom, que es el promedio. Este identificador no va entre comillas, ¿se dan cuenta? Aquí lo que va a pasar es que al momento de ejecutar este programa se va a mostrar el contenido de esta variable. Vamos a ejecutarlo para ver qué sucede. Bien, vamos a darle varias calificaciones. Y ahí está. El promedio nos da 93, pero si nosotros realmente sacamos el promedio de estas calificaciones, nos debería de dar 93.3. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la variable donde estoy guardando el resultado de la operación es de tipo entero. Y además, porque los operandos que tengo aquí son de tipo entero. ¿Qué pasaría si yo declaro la variable prom como de tipo flotante? ¿Ustedes creen que ahora sí saldría de promedio 93.3? Vamos a ver. Vamos a darle los mismos valores. Y miren ustedes lo que sucedió. En lugar de darnos 93.3, nos dio 93.0. ¿Por qué es eso? La suma de estas calificaciones me da un total de 560. Este 6 es un número entero, se dan a realizar una división entre enteros. 560 entre 6, trunca la parte decimal. Y luego, una vez que ya la truncó, la convierte a un dato de tipo flotante. ¿Por qué? Pues porque prom resulta que es una variable de tipo flotante. Y por aquello, conversión implícita, un entero fácilmente, fíjense, acá está el flotante, fácilmente se puede convertir a un flotante sin necesidad de hacer nada más. Entonces, por eso ese 93 se convierte en 93.0. Oigan, ¿qué pasaría si aquí, fíjense, yo en lugar de dividirlo entre 6, lo divido entre 6.0? Vamos a ver qué sucede. Aquí me está marcando un error. ¿Qué nos dice? Que hay incompatibilidad de tipos, que posiblemente haya una pérdida de datos al tratar de convertir de un double a un float. ¿Pero por qué un double? Si estos de aquí son enteros y este de aquí, este es un número real, pero resulta que como no le puse la F, asume que es un doble. Entonces, si yo quiero que sea un número flotante, le pongo la F y fíjense ustedes que ya no me está marcando error. Ahora sí, lo voy a ejecutar y miren lo que va a suceder. Vamos a darle las mismas calificaciones. Ahí está. ¿Por qué? Pues por el numerador es entero, el denominador es flotante y entonces lo que hace es que realiza la operación y hace una conversión implícita. Un entero entre un flotante es un flotante y lo asigna a una variable de tipo flotante. Y por eso tengo este resultado. ¿Qué pasaría si aquí le quito la F?
Entonces asume que es un double. El problema no está aquí en la división de un entero entre un double. Ahí va a ser una conversión implícita. El problema está en que el resultado de esta expresión me va a dar un double y ese double lo voy a tratar de meter a una variable de tipo float. Miren, esta prom es de tipo float. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no puede convertir de un double, que es un tipo de mayor precisión, a un float, que es un tipo de menor precisión. En este caso, si nosotros quisiéramos y bajo la responsabilidad del programador, tendría que hacer un cast explícito y le voy a decir, el resultado de toda la operación, el resultado que finalmente me da un doble. ¿Por qué me da un doble? Ya quedamos porque este asume que es un doble. Entonces, el resultado de esta expresión me va a dar un tipo de dato doble. Pero yo lo que hago es una conversión explícita, es decir, lo estoy forzando a que ese dato de tipo doble lo convierte a un float y luego entonces lo asigna a una variable de tipo float. Aquí está. Y vamos a ver qué sucede. Aquí está. Los mismos datos. Y aquí el número es un número flotante. Muy bien, espero que haya quedado claro esto de las conversiones explícitas e implícitas. En parte sería todo. Nos vemos en el próximo video.